Hola mis amadas, hoy continuaremos con la serie El ABC de la oración y hoy enseñaremos acerca de cómo orar. Creo que una de las historias más conmovedoras que encontramos en el Antiguo Testamento es la historia de Ana, la madre de Samuel. Así que hoy nos estaremos paseando por Primera de Samuel 1. Ana había estado casada y el deseo de su vida era tener hijos. Pero se nos dice en el primer capítulo que el Señor no le había dado hijos. Su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebió estando en cielo. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Aquí vemos el escenario que tenemos. Ana era miserable en su condición porque no había mejorado durante varios años. Su vida había sido despreciada por su rival hasta el punto de llegar a la amargura. Entonces su esposo la ve y le pregunta por qué ella estaba tan abatida. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Está bien si no tenemos hijos? ¿Acaso no soy suficiente para ti? Esperaría ser tan valioso para ti como lo son 10 hijos. Pero no fue suficiente para Ana. Ella quería ser madre. Así que ella se acercaba al tabernáculo donde Elí estaba ministrando a las personas. Y se nos dice que ella oraba con un espíritu de angustia. En el Nuevo Testamento nos dicen que la oración ferviente y efectiva de un hombre justo puede mucho. Pero ese hombre allí es genérico. Es decir, podríamos traducir eso en el sentido de que la oración ferviente y efectiva de una persona justa puede mucho. No son solo las oraciones masculinas las que son eficaces, pero noten que cuando se nos dice en el Nuevo Testamento que una clave para una oración efectiva es que las oraciones sean fervientes, que no sean esporádicas, que no solo sean casuales, sino que cuando la persona espera tener una respuesta a la oración, tienen que entrar en el contexto de la oración, es decir, estar totalmente involucrada. Si Dios entra hoy a tu casa, en esta tarde o en esta noche, cuando estés escuchando el audio, y quisieras hablar con Él, o suplicarle, implorarle alguna acción, o exaltarlo por su grandeza, o confesar tus pecados, ¿cuál sería el estado de tu alma en esa conversación? Estoy seguro de que no sería aburrida ni casual. Cuando las personas en el pasado entraban en conversaciones con Dios como Jacob, luchaban con Dios, se quedaban haciendo oraciones toda la noche, eran persistentes, eran celosos, porque las preocupaciones que tenían ante Dios salían de la profundidad de su propia agonía, de la angustia de su situación, y así clamaban desde lo más profundo de su corazón a Dios. Y eso es lo que pasó con Ana. Muy angustiada, ella oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí la estaba observando
estaba observando su boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: No, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, respondió Elí, y que el Señor de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y su oración fue contestada. Era una oración que ni siquiera fue pronunciada audiblemente. Fue una oración que ella hizo en silencio. Movió los labios mientras oraba, pero se dirigía a Dios, al que puede escuchar el grito interior de tu alma desde lo más profundo de tu corazón. Yo recuerdo, hace muchos años tuve que salir de mi país natal y recibí una llamada de mi hermana. Y mi hermana, cuando contesto la llamada, me dice: mamá, hermana, mamá ha muerto. Yo no les puedo explicar, amados, lo que yo sentí en ese momento. Yo solo colgué el teléfono, me tiré al suelo y recuerdo haber clamado como nunca antes en la vida. Le rogué al Señor que por favor le devolviera la vida, que por favor esto fuese una mentira, que esto no estuviese ocurriendo, que por favor me ayudara en ese momento. Yo tenía una angustia tan profunda en mi corazón que yo lo único que repetía era: por favor te ruego, sálvala. Horas más tarde recibí la noticia de mi hermana que mi madre se encontraba bien, gracias al Señor. Ese día le agradecí al Padre por su bendita misericordia. Y en verdad, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos haber dedicado es nuestra vida a Cristo. Y esa noche, en verdad, fue tan profunda la oración. La oración no era parte de mi vida, en verdad no lo era. Pero cuando la vida y la muerte estuvieron frente a mí, yo recurrí a algo que debió haber sido algo natural y regular y una práctica diaria de mi parte en mi vida. La siguiente oración que puedo recordar orando de rodillas fue 3 años más tarde, cuando oré junto a mi cama y le pedí al Señor que perdonara mis pecados. Fue la noche en que realmente recuerdo haberme convertido en verdad de todo mi corazón. Fue un 25 de diciembre. Mi esposo me había dejado con la cena de Navidad servida. Un matrimonio destruido, y solo entré a la habitación a clamar. Recuerdo decirle: no salgo de aquí hasta que me digas qué vas a hacer conmigo. Pero puedo recordar desde el principio de mi vida cristiana amar los tiempos que tuve en comunión personal con Dios. Había una intimidad en Él. Pienso en Santiago, como el Nuevo Testamento, el autor de la Epístola de Santiago, quien según la historia de la iglesia primitiva, según las mejores fuentes que tenemos en el pasado, era de hecho el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y era conocido en la iglesia primitiva por 2 nombres, 2 apodos, por así decirle. Uno de sus nombres era Santiago el Justo, porque desarrolló una reputación de una justicia personal de un nivel extraordinario. Y era un tipo que no se convirtió a su hermano hasta después de que su hermano resucitó de entre los muertos. Y pasó de escéptico a creyente con el título Santiago el Justo. Pero creo que su otro apodo fue uno de los más reveladores. Su otro apodo, según lo que decían en el pasado, era rodillas de camello viejo, porque tenía callos en su rodilla de tanto tiempo
qué pasaba en oración. Y es importante, amadas, que nosotras en verdad valoremos nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Lo que quiero que veamos es que cuál es la oportunidad que el Señor nos regala. Qué dulce es para nuestras vidas estar comprometidos y tener la oportunidad de entrar en la presencia misma de Dios y hablarle a Él y hablarle desde el nivel más profundo de nuestras preocupaciones y de nuestros corazones. Y no debemos considerarnos fracasados solo porque no hemos tenido tanto éxito en lograr una vida de oración constante. Creo que la razón básica por la que no lo hemos hecho en muchos casos no es porque no tenemos ningún deseo de tener comunión con Dios o de intimar con Dios. No es porque no tengamos suficiente tiempo. Ese no es nuestro problema. No es porque nos falta disciplina. Todo eso puede ser cierto, pero esas son las razones principales por las que nos quedamos cortos de lo que podríamos lograr o disfrutar en la oración. Creo que la razón principal es que no sabemos cómo. No sabemos cómo orar, y eso no es de sorprendernos, porque los mismos discípulos de nuestro Señor le pidieron: Señor, enséñame a orar. Estoy convencida de que la razón por la que preguntaron eso, o dos de las razones por las que preguntaron eso, en primer lugar, porque no sabían cómo, y en segundo lugar, porque viendo lo que Jesús sí sabía cómo hacerlo. Lo observaron, lo vieron irse solo, sin hacer nunca una exhibición ostentosa de su piedad. Se dieron cuenta de que Jesús no era nada parecido a los fariseos que exhibían su espiritualidad ante todos, orando en cada oportunidad con un despliegue de piedad, porque estaban tratando de obtener la aprobación de los hombres. Jesús no lo hizo de esa manera. Se iba solo, en silencio, en intimidad. Él derramaba su alma al Padre. De hecho, antes de que Jesús seleccionara a sus discípulos, recuerdan que nos dice la Biblia que en el Evangelio de Lucas pasó toda la noche orando antes de elegirlo. Amadas, ¿cuándo fue la última vez que pasaste una noche entera antes de tomar una decisión importante en tu vida? Bueno, no hacemos eso, pero los discípulos dijeron: oye, hay una correlación aquí entre el poder espiritual de Jesús y la forma en la que Él está conectado con el Padre en oración. Entonces dijeron: enséñanos, por favor, enséñanos a orar. Por eso hoy yo te invito que tú entres a tu lugar secreto y le digas: Padre, enséñame a orar. Enséñame a orar desde lo más profundo de mi alma. Dios le bendiga, amadas. Recuerden darle like y regalarle un me gusta y suscribirse. Dios le bendiga.